Amigos de Venezuela News, nos reencontramos por este canal para seguir generando mucha opinión, información desde este espacio, con la idea de que finalmente usted saque sus conclusiones. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras cuentas en las redes sociales. Venezuela News, estamos conectados en todas, y hoy, y de manera muy especial, estamos en vivo transmitiendo por nuestro canal YouTube, así que rápidamente conéctese y pase la voz, porque tenemos con nosotros al dirigente político de oposición, Leocenis García. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Michelle, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros acá para seguir abordando temas importantes, ¿no? Para el acontecer político de nuestro país. Un poco, ¿cuál es la posición de Leocenis en este tiempo, ¿no? De muchísima gente que se había ido, dirigentes políticos, y han retornado. Por cierto, muchos de ellos se habían denominado como perseguidos políticos, pero han regresado. Bueno, entre eso no estoy yo. Okay. Yo siempre he estado. Mira, ¿cómo veo yo el país hoy? Veo que la oposición tiene un enorme reto que empieza por definirse. Creo que el gobierno ya se ha definido. ¿Por qué se ha definido? Porque yo he dicho que en los últimos días a mí me cuesta criticar algunas de las medidas económicas de Maduro. Porque en el año 2018 yo presenté un proyecto que entonces algunos confundieron con una candidatura presidencial, y básicamente lo que dije era que había que resolver el problema de la inflación, que había que resolver el problema del desabastecimiento, que había que resolver el problema del irrespeto a la propiedad privada y a la libre empresa, y todo eso pasaba por acabar con una palabra mágica que usan los estatistas y los colectivistas, que es la palabra control económico. Y el presidente Maduro recientemente ha hecho dos cosas que a mí me permiten decir que su gobierno está haciendo una perestroika, es decir, un viraje en lo económico, como el que hizo Gorbachov cuando entendió que la Unión Soviética iba a colapsar y dijo en aquella famosa reunión del Partido Comunista: o viramos el modelo o nos acabamos. Y eso le permitió no solamente a él llegar al poder, sino que después viniera Boris Yeltsin, hasta el que tenemos hoy, que es el señor Putin. Es decir, eso le permitió al gobierno mantenerse en el poder una vez que viró el modelo económico. Maduro está virando el modelo económico. ¿Cuáles son los signos de eso? Número uno, que me diga la gente cuáles son los controles económicos que hay en Venezuela hoy, cuáles son los controles de precios sobre la gasolina, los alimentos. Que me diga la gente. ¿Se está arreglando Venezuela? Como por allí dicen. Que me diga yo creo que Venezuela se está arreglando no gracias al gobierno, sino a pesar de él. Es decir, la cantidad de emprendedores que han salido adelante en medio de una situación tan terrible como la pandemia, en la cual el gobierno prácticamente persiguió a la empresa privada, y todo lo que está pasando en sectores como la banca, a pesar del encaje bancario, en sectores como la aviación, que no sé cómo sobreviven, a pesar de que hay 600 aviones que están parados. Pero están regresando las líneas aéreas. Quieren regresar a Venezuela. Quieren volar y quieren... Está bien, pero... ¿A qué se debe eso? Tú que eres de izquierda, tendrías que saber que una de las cosas que tiende la izquierda es a defender el capital nacional. Y hay que defender el capital nacional. Tú me hablas de las líneas aéreas internacionales, pero las líneas aéreas nacionales que utilizan un combustible que se producía en Curazao llamado Avegas, y esos aviones son usados no solamente para el turismo nacional, sino también para la agroindustria, para los riegos, para los fertilizantes. Hay más de 600 aviones parados porque no hay combustible, y nadie resuelve eso. Y hay mecánicos, pilotos, aviadores que están paralizados. Entonces, ¿qué está pasando? Pero hablando de la apertura, vamos a decir. Entonces sí, hay ciertos, síntomas de que el gobierno está virando en lo económico, y eso yo lo celebro. Ahora, ¿dónde está el problema de nosotros como oposición? Y estoy siendo benevolente cuando digo nosotros, porque yo no estoy en ese problema. Yo soy un tipo de centro-derecha. Es decir, yo no creo en las ideas colectivistas, yo no creo en el tema de que hay que repartir lo que no se produce, yo creo en la propiedad privada, en la libre empresa, en la iniciativa individual, que hay que privatizar lo que no sirve, que en Venezuela es todo, empezando por Petróleos de Venezuela. El gobierno ya se definió, y el gobierno ha tomado una política liberal en lo económico, pero
la oposición está metida en un closet y no asume qué es lo que defiende, no tiene claridad. Y mientras no tenga claridad, está imposibilitada de llegar al poder. Y no tiene claridad por qué, le pregunto. Y si tiene que ver exactamente con esta especie de mantra del señor Guaidó, en la cual ese otro sector de la oposición que no está en el G4, si se manifestaba lo llamaban colaboracionistas, que eran financiados por el gobierno, que son colaboradores. ¿Por qué no se definen? ¿Tiene que ver eso con eso? Es que ese sector que tú defines, que tú nombras, traes a colación la entrevista y a mí inmediatamente me pega un tufo así como a la morgue de Bellomonte, que son unos cadáveres hoy día en Venezuela, y a mí me llama la atención. Y allí no hay esa opinión, allí lo que hay es la opinión, que además es clara, de que ya no hay como darle legalidad a lo que no tiene legalidad, que es a la figura del llamado gobierno interino. Ese llamado gobierno interino no tiene ideología, no tiene plan país, porque no se define. Tú no sabes si ellos son de derecha, si son de centro, si son liberales, si defienden la libertad económica, si defienden la economía mixta. Lo único que tú sabes realmente es que terminaron siendo, y perdona que use un término así de duro, unos grandes ladrones, porque todos han robado, los adecos y los copellanos, una vez que llegaron al poder, y también el chavismo, que ha manoteado el erario público. Muchos funcionarios del chavismo se han convertido en verdaderos ladrones, pero llegaron al poder. La diferencia con Guaidó es que este señor y quienes lo acompañaban no llegaron al poder y robaron. Son como para un libro de récord Guinness, y robaron haciéndose por la fuerza, haciéndose de bienes que no controlaban y los empezaron a controlar. Lo que ha pasado en Sigo es horroroso. El escándalo que viene, y que yo te profetizo que viene con la nueva administración de Colombia y Monómeros, es de Parco y señor mío. ¿O tú crees que toda esa gente que renunció hace algunos meses en Colombia y que se lavaron las manos del gobierno interino lo hicieron por qué? Porque son unas hermanas de la caridad. Lo hicieron viendo a tiempo lo que viene, que además es muy lógico, que es una investigación por los grandes manejos dolosos que se hicieron de Monómero. En función de eso, y te pregunto lo siguiente, de acuerdo a lo que ya tú has expresado, hay sectores de ese sector radical que todavía dicen que no, que el presidente, digo entre comillas, es Guaidó. Pero estos altos funcionarios vinieron a reunirse con el presidente Maduro. ¿Quién es el presidente de Venezuela? Le pregunto a usted como ciudadano. Mira, yo no te voy a decir una cosa distinta a la que dije en el 2019 cuando Guaidó se autojuramentó presidente. Yo dije lo mismo que voy a decir ahora. No hay ningún asidero legal para que a Guaidó se le considerara nunca presidente de Venezuela. Guaidó fue presidente de la Asamblea Nacional y su figura como presidente de la Asamblea Nacional caducó. Y yo, por ejemplo, he sido crítico del proceso electoral que eligió la última Asamblea Nacional. ¿Por qué? Sí, participó tantas... Pero en todo caso, Michelle, hay una realidad innegable, que es que el periodo de la Asamblea del 2015 feneció y no hay ninguna ley que permita su alargamiento en el tiempo. Por lo tanto, hay una usurpación de funciones. Y el diputado Guaidó es un dirigente político, como muchos otros, pero que ya no es ni diputado ni presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué contraparte ofrece la oposición? ¿O esa otra oposición? ¿O esas otras oposiciones? Pensando en el 2024. Mira, hay dos oposiciones. Una, que todo lo que tiene es el salvavidas de Washington. Y bueno, y Washington es muy cambiante. Yo he ido recurrente a Washington desde el 2019. Hice muchísimos esfuerzos en privado para el tema del levantamiento de las sanciones, óigase bien, al país. Porque las sanciones al país afectan al pueblo. Pero siempre he sido muy recurrente en que hay que mantener las sanciones individuales a funcionarios corruptos. Siempre lo he dicho. Si alguien conoce de esos esfuerzos míos en privado, es el hijo del presidente Nicolás Maduro,
Nicolás Ernesto, con el cual me reuní muchísimas veces en privado y por el cual tengo, a riesgo de lo que puedan decir, un gran respeto, sobre todo por su capacidad de escuchar al otro. A pesar de ser una persona socialista, colectivista, tiene una capacidad de escuchar al otro y respetar las ideas diferentes. Entonces hay una oposición que lo único que tiene es el salvavidas de Washington. Y hay otra oposición, yo pertenezco a esa, que creemos en el voto, pero allí hay matices. Porque una cosa es dialogar con el gobierno, conversar con el gobierno, y otra cosa es arrodillarse al gobierno. Son dos cosas diferentes. Yo creo en el diálogo. ¿Diálogo sobre qué? Ahora a nosotros se nos ha invitado al diálogo y yo estoy muy interesado en ir. ¿Por qué? Porque Venezuela ya salió de la conflictividad política. ¿Dónde está la gente marchando en las calles que nos permita a los políticos sentarnos a discutir sobre conflictividad política? No, la gente está mamada de la política, harta de la política. Los jóvenes no quieren, los jóvenes se enteran de las noticias a través de TikTok e Instagram, a través de memes. Es decir, se ríen de los políticos. Porque la política parece no servir para los problemas cotidianos. En consecuencia, lo que necesitamos es discutir sobre lo único que le interesa a la gente. Y el diálogo hoy tiene que ser económico, sobre la agenda económica. Por ejemplo, el acuerdo de la Moncloa, es decir, que puso acuerdo a liberales comunistas, impulsado por el gran presidente Adolfo Suárez, no se hizo para discutir asuntos políticos, sino el primer problema que tenían los españoles, que era la inflación. Entonces, ¿qué tenemos que discutir? Bueno, ¿cuál es el modelo? Y Maduro ha dado unos gestos de que su gobierno está haciendo una apertura. Y si ese gobierno de Maduro está haciendo esa apertura económica, si Maduro toma una agenda liberal en lo económico, porque tú puedes ser de centro en lo político, esa es otra cosa. Nosotros podemos discutir de filosofía todo lo que queramos, pero lo que tú y yo no podemos estar discutiendo es si hay desayunar, almorzar y cenar. Esos son problemas económicos. Y si el gobierno y la oposición nos podemos poner en onda en eso, ¿por qué incluso en el 2024, pase lo que pase, no puede haber un gobierno de unidad nacional? Dicho de otra forma, si gana mañana Leocenis García las elecciones del 2024, que no las puedo ganar porque estoy inhabilitado por el gobierno, pero si gana Leocenis García las elecciones del 2024, ¿por qué no puede llamar un gobierno de unidad nacional de amplia base, que incluya figuras del chavismo? Y si gana el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, que hasta ahora es el candidato del chavismo a las elecciones del 2024, ¿por qué el presidente Maduro no puede llamar un gobierno de ancha base con figuras de la oposición? Por ejemplo. Las que sean, las que estén de acuerdo con el modelo económico. Si el modelo económico respeta la propiedad privada, la libre empresa, está en contra de los controles económicos, gente como yo está de acuerdo con eso. ¿Cuál va a ser la metodología para escoger un candidato en la oposición? ¿Quiénes pueden participar? A propósito de lo que usted me dice que está inhabilitado, Ramos Ayú hace poco decía que participe Leopoldo López, que participe este señor que está en España también, Antonio Ledesma, es decir, que participen todos independientemente de que estén, o al menos en la oferta que decía Ramos Ayú. ¿Cómo serían esas? ¿Usted está de acuerdo, estaría de acuerdo con que Leopoldo López participe en unas primarias también? Que participe todo el mundo. Si Leopoldo lo que tiene es un gran estrés. ¿Por qué? Y yo creo que ese estrés que tiene de no participar en la vida pública se lo quitaría participar. Entonces todo el mundo tiene que participar. Entonces lo que el gobierno tiene que hacer primero, levantar las inhabilitaciones políticas para que todos podamos participar. Y número dos, luego quien quiera medirse, porque por ejemplo, yo no soy socialdemócrata, yo no soy socialista, no soy colectivista. Entonces, ¿qué voy a discutir yo con Henry Ramos? Que cree que la economía funciona bajo la figura de economía mixta, es decir, un contubernio entre el Estado poderoso y el privado, donde el privado tiene siempre la pistola al cuello. ¿Qué voy a discutir yo con ellos? Si esa no es mi filosofía. Ramos Ayú no es oposición.
Estoy diciendo que dentro de la oposición hay muchos matices. Hay matices. Estamos claros. Yo soy un liberal en lo económico, que defiende la libertad económica. Henry Ramos es un socialdemócrata. Entonces, ¿qué nos podemos medir Henry Ramos y yo? ¿En qué nos podemos medir? Nos podemos medir Claudio Fermín y yo. ¿En qué nos podemos medir Leopoldo, que también es un socialdemócrata? Que son casi que primos hermanos de los socialistas. Entonces, bueno, los que son socialdemócratas que saquen su candidato, los que son liberales que saquen su candidato, y terminará el pueblo eligiendo a quien quiera. Pero esa extorsión de que ahora tenemos que ir con un señor que masca el agua, que estaba retirado en su casa y ahora ha venido a ser de manager de la oposición, a decir cómo deben ser las primarias, etcétera, no me parece, que es el señor Barbosa. Entonces, el que tenga las condiciones y tenga un proyecto, porque aquí tenemos que dejar de discutir sobre los nombres y ver cuáles son las propuestas, porque cuando tú los hurgas sobre las propuestas, entonces no las tienes. Pero me está queriendo decir prácticamente que es difícil que la oposición vaya unida. Es decir, es imposible. La oposición es imposible. Porque no hay, tú hablas de la oposición y no hay la oposición, hay las oposiciones. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Alianza Democrática y hay más de 1.500.000 votos. En el caso de la unidad esta de Guaidó hay más de 1.800.000 votos. En el caso del partido de los alcaldes hay 400.000 votos. Entonces, estando ese panorama, ¿cómo tú puedes hablar de la oposición? Ahí hay las oposiciones. Entonces, ¿qué es lo que lo debe definir? Un proceso de elecciones libres y democráticas donde la gente elegirá al que quiera elegir. ¿Como presidente o para elegir al candidato? Usted me Para, está diciendo para elegir al presidente. Yo van creo a que, ir varios candidatos. Yo creo que debe Su haber, escenario es que van a ir varios candidatos de oposición a esa elección del 2024. yo creo que debe haber un gran debate en los medios de comunicación tradicionales y como este, de todos los candidatos que se presenten. Pero yo no creo en esa extorsión del tema de las primarias. ¿Usted presentaría su nombre como candidato presidencial? Si me dejan, Bueno, en ese escenario. si me dejan, nosotros presentaríamos lo que nosotros creemos, que es un proyecto liberal en lo económico, que creemos que es la receta que necesita Venezuela. Venezuela, la receta socialdemócrata, colectivista, que le dijo al país que se podía tener algo de libertad política controlando la libertad económica, que se puso en marcha desde el 59 para acá, fracasó. Y la receta colectivista de controles absolutos sobre la economía, bueno, espantó a millones de venezolanos que huyeron por la frontera. Y hoy los síntomas que hay de reconocimientos tenues de sectores empresariales y de la opinión pública al presidente Nicolás Maduro es porque está virando. Y entonces ha reducido un poco el encaje legal obligatorio bancario, pero hace falta más. Ha disminuido el control sobre los precios de la gasolina y sobre los alimentos, pero falta más. Ha dado un buen síntoma y un buen mensaje cuando ha dicho que se van a poner acciones de las empresas del Estado en la bolsa para que sean subastadas, pero falta más. Esos son signos de una política económica correcta. Cualquiera que lo escuche dice, Leocenis ahora es chavista. Vamos a poner esa gente esos radicales que tienen ese termómetro. Yo no soy chavista porque te acabo de regalar antes de llegar un libro que escribí en prisión, La rebelión de los tejones. Ese libro tiene un capítulo que se llama Lo que hay que hacer. Ese libro lo escribí en 2017 en los calabozos del SEBIN. Y todo lo que digo allí, muchas de las cosas que digo allí, las está haciendo Maduro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A decir que no estoy de acuerdo con Maduro solamente porque soy opositor. Mira, pero hay sectores que internamente... Porque están locos, ¿no? Y además... reniegan de quizás un avance en materia económica y hay gente inclusive hacen campañas para que los venezolanos no regresen al país. Michelle, y hay otra gente que vive de ser opositores. Yo no soy opositor, yo soy un independiente que busca el poder. Porque cuando tú dices yo soy opositor, es como una profesión. Es como una profesión. Yo soy opositor. Imagínate que ayer, por cierto, vi a la senadora María Fernanda Cabal de Colombia, que una vez que ganó Petro, dijo, soy opositora.
Yo sí soy un elector, yo no apuesto ni medio centavo por una persona que dice que yo soy opositor. Imagínate, su profesión es ser opositor. O sea, él toda la vida va a ser opositor, que es el tema de esta clase política que se ha opuesto. Entonces a mí no me gusta que me digan opositor. Cuando me dice, cuando veo en las encuestas que yo aparezco como independiente, me encanta. Porque yo soy un independiente que quiere el poder. Le pregunto lo siguiente, a propósito de esa tesis que maneja un sector de la oposición fuera del país, que dice en Venezuela hay una dictadura, y hablando del último proceso electoral, mucha de esa gente regresó al país. Juan Pablo Guanipa, hay uno que es de La Guaira que también retornó, es decir, el propio Freddy Guevara también retornó al país, Juan Pablo también, Guanipa, o sea, ¿cuál es la lectura? ¿Se puede sostener esa tesis que maneja un sector de la oposición que regresó al país, participó del proceso electoral, sigue en el país, pero dice que en Venezuela hay una dictadura? En Venezuela ha habido un gobierno totalitario con faltas de garantías democráticas que en los últimos meses se ha venido acoplando, que supongo es parte de una discusión profunda dentro del gobierno. Pero este gobierno no es el gobierno del año 2019 ni el 2020. Es un gobierno distinto, un gobierno que está tendiendo la mano para conversar, y nosotros tenemos que aprovechar eso para conversar. Porque la política, ¿qué me decías? Pero durante las guarimbas se conversó también, o se intentó conversar, pero hay un sector que estaba interesado sí, en incendiar el país. Pero también justificaban las acciones violentas de funcionarios armados contra manifestantes civiles. Y el mejor clima para un país es que el diálogo llegue antes que existan los muertos. El gobierno llamaba diálogo cuando habían los muertos. Lo que yo celebro es que el diálogo ahora es sin muertos, que ya no hay muertos. Porque diálogo, Michelle, siempre va a haber, con o sin muertos. Y lo ideal es que sea sin muertos, como lo estamos haciendo ahora. El gobierno no es la Madre Teresa de Jesús que estás definiendo, ni tampoco la oposición, ni tampoco la oposición. La oposición comandada por Leopoldo López y Voluntad Popular, bueno, desprestigiaron la política. La gente odia la política. Nosotros acabamos de tener el aniversario de ProCiudadanos en el Hotel Tamanaco y hubo cientos de TikToks y de compañeros de la farándula. Y yo les dije, mira, Venezuela se está arreglando gracias a ustedes, los que se quedaron, no gracias a los políticos. Y les di gracias por haberse reinventado y por habernos ayudado a mostrar lo mejor de Venezuela. Pienso que los TikToks, que los influencers en redes sociales, hablo de los influencers, no hablo de quien se cree experto en redes, no, hablo de los influencers en redes sociales, van a ser muy determinantes, no solamente en las campañas venideras, sino en la nueva Venezuela que tenemos que construir. Yo conversé mucho con Rodolfo Hernández, me alegra haberlo apoyado desde mi trinchera, llamamos a los venezolanos con doble nacionalidad a votar con él, y lo de Rodolfo es un fenómeno político, un tipo que no salió de Bucaramanga, con una cámara de televisión, se conectó con los jóvenes, con la gente, y 10 millones de votos sacó en estas elecciones. Para mí, el fenómeno político no es el presidente Petro que ganó las elecciones. Para mí el gran fenómeno político es un tipo de 77 años que con un iPhone, una cuenta de TikTok, de Twitter y de Instagram, se conectó con un país y sin gastar un solo peso haciendo campaña. Pero muy polémicas las propuestas. No eran nada polémicas, eran muy sensatas. El mundo hoy se divide, Michelle, entre las ideas que funcionan y las ideas que no funcionan. Por ejemplo, ¿para qué tú quieres que Petróleos de Venezuela siga en manos del Estado si Petróleos de Venezuela es un desastre? ¿Para qué tú quieres que el aeropuerto internacional de Maiquetía siga en manos del Estado si eso no sirve? ¿Para qué tú quieres que no se cobren los peajes si las carreteras están hechas un desastre? ¿Para qué tú quieres que la CanTV sea prácticamente gratuita si la gente no tiene internet? Eso no son ideas ni de derecha ni de izquierda, ni son ideas polémicas, son ideas
de sentido común. Y el mundo hoy está dividiéndose, lo repito, entre las ideas que funcionan y las ideas que no funcionan. Y las ideas colectivistas no funcionan. ¿Simpatizó usted con el uribismo o simpatiza con el uribismo? Yo soy amigo del presidente Uribe. Le tengo un gran aprecio al presidente Uribe. Por cierto, le escribí anoche, apenas se había estado hablando con él durante todos estos días. Le escribí anoche, apenas se produjeron los resultados. Y yo solamente te puedo decir que en política no hay muertos. El presidente Uribe le devolvió la seguridad a los colombianos. ¿Hay una democracia en Colombia ahorita? Sí. A pesar de las masacres y todo lo que ha ocurrido, persecución de movimientos sociales. En Colombia hay una democracia con grupos colectivistas que han intentado tomar el poder por la vía de las armas y le han hecho mucho daño a la sociedad. Un grupo de ellos, entre eso el actual presidente electo, Petro, que viene de un movimiento guerrillero de M19, tomaron la vía electoral y la gente les ha votado y les ha elegido. Ahora tienen la oportunidad desde el poder de poner en práctica lo que querían poner a través de la violencia. ¿Qué está pasando en América Latina que pareciera, y le pregunto, haber un nuevo viraje hacia la izquierda? Boric, Pedro Castillo, Alberto Fernández, ahora Colombia. Es decir, fracasó ese modelo de centro-derecha que ustedes representan. Mira, yo escucho mucho en el chavismo hablar siempre de que fracasó la receta neoliberal, es lo que dicen, que es un fraude semántico, es decir, no existe nada que se llame neoliberalismo. Por ejemplo, lo que hizo Bucaram en su momento, eso no es liberalismo. Lo que hizo Alan García en el Perú no es liberalismo, pero vayamos a cosas más recientes. Lo que hizo el presidente que antecedió al de Argentina, ¿cómo se llamaba? Macri. Macri, eso no era liberalismo. Liberalismo es tomar medidas que reducen el gasto público. Y reducir el gasto público es reducir el gasto de los políticos. Respetar la propiedad privada, la libre empresa, poner reglas claras que permitan que el mercado, la economía del libre mercado funcione, lo que permite la reducción de la inflación. Y eso es lo que obra en economías fuertes como Alemania, como Reino Unido, como Estados Unidos. En Venezuela, en América Latina no ha habido eso. Lo que ha habido es corrupción, castas empresariales que toman el poder y terminan entregando parcelas de poder a sus amigotes. Entonces la gente ha vuelto en un momento, yo creo que la gran oportunidad que está teniendo la izquierda la está teniendo gracias a la pandemia. La pandemia hizo que se hiciera patente que el tema de seguridad social de los países de América Latina era insuficiente para atender a la gente. Y la gente entiende en la izquierda el discurso del Estado paternalista. Pero alguien produce el mal manejo de la economía, porque la desigualdad la produce el mal manejo de la economía. Las economías estatistas de control económico en todas partes destruyen el aparato productivo, destruyen la economía y acaban el ingreso. ¿Qué opina, hablando del tema sanciones, del cerco que le han hecho a Venezuela, al cerco comercial? Hay un caso reciente que es un avión de Venezuela fletado, iba a Argentina y bueno, de Argentina no lo dejaron repostar el combustible, fue a Uruguay, regresó, es decir, se ha creado una matriz, pero así como ese hay muchísimos elementos que podemos hablar de un cerco para la compra de alimentos, para la compra de medicina. ¿Qué beneficio ha traído las sanciones? Y le pregunto porque Leopoldo López recientemente decía que ellos no van a renunciar a las sanciones como una medida, una herramienta para forzar un cambio en Venezuela. Bueno, lo primero que tendrá que hacer Leopoldo López será ahorcar al embajador Jimmy Story y a Juan González y a la gente que se está reuniendo con el gobierno de Venezuela. Es muy atrevido decir lo que nosotros le vamos a señalar que los americanos tienen que hacer. Mira, te repito, yo estoy de acuerdo con las sanciones individuales, las sanciones a los corruptos que tienen los negocios del CLAC, las sanciones a los corruptos que tienen los negocios en Petróleos de Venezuela,
Con todas esas sanciones estoy de acuerdo. No puede ser que una persona vino y se enchufó en Bolipuerto y era una limpia de solemnidad y ahora es una potentada en meses. Entonces esas sanciones a personas son correctas. Yo no estoy de acuerdo y no lo he dicho aquí, porque yo veo mucha gente que viene a tu programa y dice que está en contra de las sanciones y levanta la voz. Yo lo dije en la Casa Blanca, creo que debo ser el único político que lo dijo en la Casa Blanca, en una reunión con Mauricio Claver Carone, que era el jefe para el hemisferio occidental de la Casa Blanca. Lo dije en el Departamento de Estado, lo dije en el Congreso. Las sanciones al país, a Venezuela, en áreas económicas de gasolina, solo terminan perjudicando a la gente. Y los responsables de esas sanciones, quienes pidieron esas sanciones, tienen que ser sancionados por la opinión pública. No pueden ser votados por la gente, porque cada persona que pidió una sanción para Venezuela no la estaba pidiendo contra Maduro, ni contra los corruptos del régimen de Maduro. La estaba pidiendo contra el niño que está en el hospital JM de Los Ríos, la estaba pidiendo contra el anciano que se tiene que tomar la pastilla de losartán y no le llegaba. Entonces esas sanciones no solamente son ilegales, sino son, lo más importante, inmorales. ¿A qué sector de la oposición se acerca más Leocenis García? Ya sé que a Ramos Ayuno, por ejemplo, en función de quizás hacer una alianza, a pesar de que usted forma parte de esa plataforma. Mira, desde el punto de vista ideológico, yo te pudiese decir que conceptual, nosotros defendemos más o menos las mismas cosas que la dirigente del Partido 20 Venezuela, pero es conceptual, porque ella tiene unas ideas, una cosa es ser un teórico y otra cosa, o sea, yo pago nómina, o sea, yo creo empresas, yo he quebrado, yo he tenido que levantarme, yo sé que es una operación back to back, yo sé que es una operación de crédito, yo sé lo que es prestarle a un banco para pagarle a otro, yo sé lo que es pagar 15 y último. Es decir, yo conozco la vida real, yo sé cómo funciona la economía. ¿María Corina no? No, pues ella nunca ha pagado nada. ¿Qué ha pagado ella? ¿En qué ha trabajado ella? En nada. Ella es un político como todos los demás otros políticos, y los políticos lo que saben es fabricar discursos. Y yo no sé fabricar discursos, yo sé generar plata. De hecho, una de las cosas que siempre pregunta la gente es de dónde viene el dinero mío. Y yo algún día me gustaría dar un curso online, cómo hacer dinero, ¿entiendes? Hacer un video, un TikTok y explicarles, pero yo no estoy obligado a decir a la gente. A mí se me ha investigado, se me acusó por legitimación de capitales durante la gestión de la doctora Luisa Ortega Díaz, y bueno, ese juicio nunca terminó. A mí nunca me ha... Yo he hecho dinero y negocios, todos ellos confesables. El gobierno me ha arruinado, me quitaron la casa de mis hijas, que por cierto, padre Numa Molina, usted es sacerdote, devuelve esa casa. Mi casa en La Lagunita, que es la casa de mis hijas, la tiene el padre Numa Molino, que yo algún día pienso que el padre Numa Molino debe ponerse las manos en el corazón y hacer un acto de contrición y entregar esa casa. Uno de los temas, sin duda, el tema del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Aquí vemos, la gente se pregunta, por ahí salió recientemente una denuncia, el tema de Guaidó, ¿no? Las últimas cosas que han pasado, cuánto se gasta en un evento de esto que organiza, por ejemplo, Guaidó, el origen de esos fondos. Se habla mucho del tema de la utilización de las ONG para financiar movimientos políticos en Venezuela. ¿Cree que es una deuda, algo que está pendiente allí? Mira, ¿cuánto dinero ha manejado Guaidó, mira, por ejemplo? Nosotros mantenemos conversaciones con la USAID. No hemos pedido nunca dinero a la USAID. Conversamos mucho con la USAID porque le hacemos llegar también un informe cada 15 días sobre Venezuela. Entonces sabemos cómo funciona el mecanismo. Y una de las cosas que tú tienes que hacer con la USAID o con la NE es rendir cuentas. Mi profecía es que toda esa gente de Voluntad Popular va a terminar muy mal, porque alguien va a pedir por esas cuentas. Alguien va a pedir de dónde viene ese dinero y no lo van a tener cómo justificar. A mí me da mucha tristeza lo que está pasando en ese sector opositor. ¿Por qué? Porque a ellos no les duele el país realmente. Ellos no están haciendo política para que haya un cambio político en el país, para que cambie el modelo económico. Porque yo que quiero cambiar a Maduro, a mí me sabe si es Maduro presidente o si es fulano presidente, siempre y cuando la economía funcione, y las empresas funcionen, y la banca funcione, y la banca tenga acceso a dar crédito, y la gente pueda endeudarse y montar su empresa, y no haya inflación.
Yo lo que adverso es el modelo económico. Pero ¿qué adversan ellos? No lo dicen. Entonces dicen supuestamente que adversan a Maduro en lo personal. Entonces, toda esa, primero era el gobierno interino, después los viajes al exterior, después la plataforma unitaria, y ahora se crearon los viajes de Guaidó por todo el país. ¿Y esos viajes para qué son? Para sacarle dinero a la USAID para que financien sus viajes por todo el país y tener una justificación de que están haciendo algo. Ahora, yo estoy en contra de la violencia. El otro día me llamó Freddy Guevara por un mensaje que puse yo condenando la violencia contra el dirigente Juan Guaidó hace algunos días en Cogede, y decía que esa violencia era producto aún de las heridas del gobierno interino. Y Freddy, que le tengo mucho aprecio, me reclamaba un poco diciéndome que era injusto mi comunicado. No, no es injusto. Primero yo practico boxeo y hay una cosa que cuando me buscan desprestigiar, me ponen siempre, que es que una vez que yo entré a una oficina y partí una mesa y no sé qué, eso me lo sacan mucho. Yo he sido un hombre violento, he ejercido la violencia y creo que con el boxeo lo he canalizado. Entonces yo no soy un cobarde, para empezar. Entonces le temo mucho a la violencia y no me gusta, porque sé todo lo malo que puede traer. Entonces condeno la violencia. Pero hay una realidad. Tú no puedes agredir a alguien en una cantina y después entrar tranquilamente. Hay mucha gente que se siente que sus hijos pasan hambre en producto de las sanciones. Hay mucha gente que siente que se ha empobrecido producto de las sanciones. Y si yo fuera Juan Guaidó, yo no anduviese por todo el país tranquilo, creyendo que no me va a pasar algo, porque lamentablemente hay unas heridas. ¿Que eso debe ser así? No debe ser así. ¿Que eso hay que solucionarlo? Hay que solucionarlo, pero no es el momento. ¿Qué va a pasar con esa contradicción de sectores, por ejemplo, como Freddy Guevara o Leopoldo López? Pero vamos a hablar de Freddy Guevara porque podremos hablar quizás de la juventud, de no sé si el futuro de una oposición que dice vamos a participar, pero en Venezuela hay una dictadura, pero al mismo tiempo tiene un pasado violento, ¿no? Aquí en Venezuela, porque hay que recordarlo que Freddy Guevara estuvo muy activo durante las guarimbas. Freddy es una persona que ha madurado mucho, es un dirigente político, yo le tengo un gran aprecio y un gran respeto. Yo no pondría a Freddy en el mismo medidor que Leopoldo López. Mira, la cárcel siempre enseña algo. Cuando hay un día en la cárcel que tú te paras y dices, yo estoy aquí producto de mis acciones. Pueden ser acciones justas, que tú consideras justas, porque son políticamente correctas, pero es tu decisión de vida lo que te ha llevado allí. Los otros solamente han sido instrumentos. Entonces, tú no puedes salir de la cárcel con odio. Esa fue la gran lección de Nelson Mandela y de todo el que ha realmente ido más allá de las cuatro paredes de una prisión. Yo creo que Leopoldo es un hombre con odio. Yo creo que Freddy no. Yo creo que Leopoldo está divorciado de la realidad del país y aferrado a su causa de ser presidente, que siente que se le pasó. Y yo le daría un consejo. Mira, en política no hay muertos absolutos. En política se puede empezar de nuevo, siempre. Ahí tienes a ese señor, 77 años, casi era presidente de Colombia. Ahí está Petro, 2 palizas, la tercera va a la vencida. ¿Ramos Ayoví era un muerto político o es actualmente un muerto político, tomando en cuenta sus aspiraciones? No tengo a Ramos Ayoví mucho en la cabeza. Si tú no me lo nombras, no sale, por ejemplo. ¿A quién ve usted o vislumbra como un posible candidato fuerte, aunque ya me habló de varios que podrían presentarse? Si las elecciones fueran hoy, se lo pongo así, si las elecciones fueran hoy o fueran mañana, la oposición tal cual como está, ¿tendría alguna opción? Yo creo que la oposición, con todo lo que está haciendo en este momento, no tiene ninguna posibilidad de llegar al poder. Sobre todo si no define qué estás defendiendo. Porque Maduro está buscando el centro político, ya lo dijo en su discurso en la Asamblea Nacional. Lo dijo claramente para dónde va. Maduro está acrinconando a los radicales dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque Maduro sabe que quienes van a elegir al próximo presidente
son aquellos que están en el centro. Pero la oposición sigue en su mismo discurso radical de desconocimiento del otro. Y así no tiene ninguna posibilidad, porque el mundo está cambiando y la política tiene que cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿O es que no se han dado cuenta que hay muchos jóvenes entre 18 y 23 años que no saben ni siquiera cómo se llama Henry Ramos, ni María Corina Machado, ni saben quién es Leoceni García, ni nada? ¿Por qué? Porque no les interesa, porque quieren ver, porque andan en otra onda. Pasan horas y horas riéndose en TikTok de la vida política y de la realidad venezolana. Entonces hay que buscar una forma, una nueva estrategia. Le pregunto ya para ir cerrando, ¿se ha reunido usted con Jimmy Stor? Ya lo ha dicho. Él también tiene una posición quizás de las más duras, ¿no?, contra el gobierno venezolano, en esa contradicción donde vienen altos funcionarios de Estados Unidos que reconocen obviamente al presidente Nicolás Maduro. Quizás internamente hay una contradicción, o por qué abiertamente no ha dicho Jimmy Stor. Mira, Guaidó no es nada, sino simplemente lo debo mantener. Yo te voy a decir dos cosas sobre el embajador Jimmy Story. El embajador Jimmy Story practica kickboxing, Muay Thai, rectifico. Es un luchador. Practica Muay Thai, sabe que a veces hay que doblarse, que a veces hay que avanzar, que a veces hay que retroceder y que el oponente tome terreno para tú dar un golpe certero. Número dos, es un funcionario de carrera que obedece al presidente de los Estados Unidos. En su momento le tocó trabajar con el presidente Trump, que era un presidente más beligerante, y ahora le toca trabajar con el presidente Joe Biden. Yo creo que el embajador Jimmy Story es un gran embajador, que solo está viendo no el árbol, sino el bosque. Yo creo que él tiene los mismos intereses que tenemos los venezolanos, que en Venezuela se fortalezca el sistema democrático, que haya una economía que funcione, que los más pobres tengan acceso a una mejor vida. Y para eso había dos vías: quedarse pegado en lo que no funcionó o avanzar. Se está avanzando bajo el liderazgo de Jimmy Story y de Juan González. Los acercamientos con Estados Unidos de este sector opositor que usted representa no coloca a Venezuela, o desde el movimiento político suyo, en una posición de colonia, que es otra de las cosas que se dice mucho, de un sector de la oposición que espera saber qué opina Estados Unidos en función del proceso electoral venezolano. Mira, o de las cosas que pasan en nuestro país. Mira, yo creo que o reunirse no necesariamente quiere decir eso. El mundo hoy no es una aldea. Estamos viviendo los tiempos de la globalización, donde hay grandes actores, Estados Unidos, China, Rusia. Tú decides con quién estar, pero son unas realidades políticas y económicas. Y si alguien ha reconocido eso, es el gobierno de Maduro. Te voy a contar una infidencia, que seguramente el presidente Maduro dirá, y bueno, ¿y cómo sabe esto? Juan González abrió la reunión con el presidente Maduro en Miraflores y le empezó a hablar de la propuesta que traía del gobierno de Estados Unidos, que por cierto era una propuesta estrictamente económica, no vinculada a derechos humanos ni a temas políticos, estrictamente económica petrolera. Y antes que terminara de decir su propuesta, Juan González, el presidente Maduro, lo interrumpió y le dijo, dígale al presidente Biden que acepto todo lo que es. ¿Por qué Maduro hizo eso? Porque Maduro quería restablecer sus relaciones con Estados Unidos. Y yo felicito a Maduro por eso. Y lo felicito por dejar de escuchar a los radicales. Porque tener unas relaciones históricas con Estados Unidos solamente nos hace bien a los venezolanos. Y termino contándote una anécdota que no sé si la sabes. La primera sangre que se derramó por la libertad de Venezuela fue americana. Francisco de Miranda viajó a Estados Unidos y con él viajaron 200 americanos que vinieron a luchar por la liberación de Venezuela. Fueron capturados y ahorcados. Y en Puerto Cabello hay un monumento en honor a esos americanos y a Francisco de Miranda, esos 200 americanos que dieron la sangre por Venezuela, que se llama Monumento al Águila, en honor a estos americanos. Que por cierto, estoy escribiendo un libro
que se llama Estamos Unidos, un libro sobre las relaciones históricas entre Estados Unidos y Venezuela. Importante. Yoseni, muchas Gracias. Oye, no te pregunté por Almagro. ¿Qué opinas de Almagro, chico? Opino que Venezuela, que Almagro no es tan beligerante en privado como parece en público, que todos tenemos en la vida pública el personaje para la vida pública y el personaje para la vida privada. No se manda solo. Aspiro el miércoles, se manda muy solo, y el miércoles espero que estés muy atento a un documento que va a circular de ProCiudadanos, y nosotros creemos que es hora, por el bien de Venezuela, que Venezuela vuelva a la OEA. Si los americanos están hablando con el presidente Maduro, ¿por qué el presidente Maduro no puede hablar con Luis Almagro? Claro, pero más bien parece que la gente se quiere ir de la OEA, ¿no? No. No. Se fue en Nicaragua y una posición muy crítica de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas. Bueno, se está yendo esta izquierda pistolera, ¿cómo se llama? Pistolera, pero Maduro está entrando dentro de la moderación, y yo creo que sería muy bueno para el reconocimiento de Venezuela y muy bueno para la OEA que ese impasse entre Venezuela y la Organización de Estados Americanos se salte. Bueno, esperemos. Gracias. Un abrazo. Leocenis García, dirigente político independiente, como él lo ha dicho, así se ha calificado, de ProCiudadanos. Ha sido un placer, bueno, transmitiendo en vivo, Venezuela News por su canal YouTube y todas nuestras cuentas en las redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Saque usted sus conclusiones con muchísimo respeto. Nos vamos por aquí.